Durante estos últimos días o semanas, lamentablemente ha recrudecido la violencia o las muertes violentas en nuestro país. Y sobre este tema estaremos conversando alrededor de la inseguridad en el país con el experto en seguridad, Mario Pazmiño, coronel Mario Pazmiño. Muchísimas gracias. Buenos días. Es un gusto nuevamente conversar con usted. ¿Qué factores han detonado que nuevamente tengamos en el escenario mayores muertes violentas o es parte de la tónica de esta inseguridad que vive el país? Bienvenido, coronel. Muy buenos días, un cordial saludo para todos los televidentes y los medios de comunicación. Contestando a su pregunta, pues los principales elementos que están al momento en juego dentro del esquema de seguridad nacional son básicamente las confrontaciones permanentes que se dan por control territorial, lo que se llaman los famosos santuarios, y la creación de los denominados microestados. Al momento el país tiene una mutación con lo que respecta a las bandas delictivas. Las megabandas se están transformando en microcarteles o carteles de primera generación. Ya tenemos 3 de estos grandes estructuras operando a nivel nacional y también con conexiones internacionales que operan en Colombia, operan en los departamentos de Tumbes, Piura, Sullana, también se dirigen hacia Chile. Entonces vemos que estas organizaciones han comenzado a crecer desmedidamente y eso implica un mayor control territorial, generando pues estos lamentables sucesos que son los ajusticiamientos que se presentan en los diferentes espacios territoriales. Es decir, que si en nuestro país existen entre 40 y 60 mil miembros que conforman estas bandas criminales, que son los brazos violentos de los carteles transnacionales, ¿no podía esperarse entonces que no tengamos violencia en nuestro país? Es correcto. O sea, no esperemos nosotros, los ecuatorianos, que este nivel de violencia pues solo se dé entre los carteles o en alta mar o en la frontera. No es así. Esto pues se irradia directamente hacia las localidades, porque en esas localidades se tiene que complementar el narcotráfico con lo que se llama microtráfico, y esto pues es lo que mantiene también a las estructuras delictivas. Eso por un lado. Por otro lado viene asociado de un sinnúmero de otras acciones también delictivas, como la extorsión, las vacunas, sicariato, secuestros. En definitiva, el país en sí está al momento pues siendo afectado por una plaga permanente de inseguridad que se está reflejando en el nivel de muertos que existe y en el nivel de acciones delictivas, de ajustes de cuentas entre diferentes organizaciones o entre una organización y personas que por A o B circunstancias han entrado en conflicto con esta organización. Ya. En la época de Colombia, cuando los gobiernos de turno combatían a las mafias criminales, estas mafias, estos carteles, arremetían con mayor violencia. Entonces reflejaban, o el pueblo colombiano percibía, que el gobierno estaba fracasando en su intento de neutralizar o combatir a estas bandas criminales. ¿En el Ecuador cree que esté pasando lo mismo o estamos fallando para neutralizar al crimen organizado? Yo creo que parte de las dos cosas. Primero, yo he anunciado desde algún tiempo atrás, cuando comenzó el conflicto armado interno, de que si bien es cierto, esta acción es importante y es una decisión importante que tomó el presidente de la República y el país, y enfrentar directamente al crimen organizado, pero no debíamos descuidar bajo ningún concepto era las retaliaciones que este conflicto armado iba a traer. Y las retaliaciones son justo lo que estamos viendo al momento, un incremento sostenido de los niveles de violencia e inseguridad, asesinatos que se van presentando permanentemente. La estructura delictiva lo que hizo es mimetizarse en la sociedad, crear células clandestinas para esperar a que la fuerza pública pues permita ver cuál era su estrategia. La estrategia de la fuerza pública fue rápidamente comprendida por las organizaciones delictivas. Ellos ingresaban a ciertos barrios, a ciertos sectores que eran controlados por la delincuencia, pero nunca se quedaban. Entraban, hacían un operativo, capturaban de vez en cuando armamento o a uno u otro miembro de esta organización y salían de esos espacios territoriales.
espacios territoriales que eran básicamente santuarios. Por lo tanto, ellos lo que están haciendo al momento es regresando y regresando con más fuerza para imponer sus condiciones. Ya. Ahora, ¿cree que la Policía Nacional o el gobierno debe poner en blanco y negro quiénes son las víctimas de estas muertes violentas? Como por ejemplo, ¿cuántos de estos asesinados o de estos crímenes forman parte de bandas criminales, tienen antecedentes? ¿Cuántos son víctimas colaterales? Es decir, para tener un conocimiento claro, porque se dice que estamos llegando o hemos pasado las 40 personas por más de 100 personas que están implícitas en muertes violentas. Hay que hacer una radiografía clara para tener claro las estadísticas. Completamente de acuerdo. No podemos solo tener datos referenciales. Hay que en las estadísticas especificar cuáles son los daños colaterales que llevó la sociedad como tal, los impactos en la sociedad, cuáles son los verdaderos delincuentes que están ahí siendo abatidos, por citar un tema. En definitiva, se necesita mayor información y creo que el Estado tiene la obligación de entregar esta información no solo a la sociedad, sino también a los diferentes organismos de control para que se vaya haciendo un monitoreo y determinar si es que el famoso, entre comillas, Plan Fénix es real o es una ficción. ¿Aún duda usted que existe un plan? Yo conversé justo el día de ayer con el señor general Lara y él hablaba cuando hablamos con él, pues le preguntaba sobre esta cuestión, el que estuvo más directamente, y él me manifestaba que nunca conoció este famoso Plan Fénix. O sea, no existe entonces. En definitiva creo que no existe, que hay algunas acciones que le denominan parte de un Plan Fénix, pero un plan tiene varias fases, tiene varios etapas y cada una de estas etapas tienen objetivos, pero todo esto responde a políticas claramente definidas. ¿Qué es lo que pide la sociedad? ¿Qué es lo que piden los observatorios, las veedurías, lo que la Asamblea Nacional y los diferentes actores, la academia? Lo que piden es, pues, no que les digan dónde van a hacer el operativo, no, señores. Lo que piden es verificar, comprobar que eso que están manifestando se está cumpliendo y de qué etapa se cumplió y qué es lo que falta por cumplirse, para ver si es que estamos verdaderamente en el camino correcto o estamos solo hablando de ficciones. Ahora, el presidente de la República envió un documento a la Corte Constitucional que en estos minutos los está revisando precisamente para hacer una especie de modificación parcial a la Constitución para ver la posibilidad de alguna figura jurídica, legal o constitucional instalar nuevamente una base extranjera. Yo creo que el presidente de la República tomó una decisión acertada, el pedir la cooperación internacional para instalar un punto de apoyo estratégico que pueda realizar un mayor patrullaje, interdicción y vigilancia, especialmente en la región pacífica. Eso es importante, es vital. Sin embargo, existe, recuerden ustedes, ya una consulta popular que la hizo el presidente Correa cuando nos manifestó a todos los ecuatorianos que esa era una intervención norteamericana y bla, 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 algunas cosas más. El punto ahí central es el siguiente: ¿verdaderamente la base de Manta contribuyó en la lucha contra el narcotráfico? Yo creo que sí, porque gran parte del traqueteo o de la manipulación de la droga por parte de carteles y también grupos narcoguerrilleros colombianos se frenó durante algún tiempo por la presencia de esta base militar, y era una piedra en el zapato para estas organizaciones, porque había mucha interdicción, había mucho monitoreo, había capturas de varios cargamentos de droga que salían permanentemente desde el litoral ecuatoriano. O sea, y también se incrementaron la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador. Hubo mayor capacidad tecnológica para la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea y el Ejército también para poder realizar o enfrentarse a estas organizaciones delictivas. Una base extranjera o norteamericana en suelo ecuatoriano serían uno de los mejores aliados, no solamente para frenar las rutas del narcotráfico, sino también del microtráfico y por ende la violencia que se está generando en el país.
Yo creo que sí sería una buena alternativa. Sin embargo de ello, no es una situación que puede darse de un día para otro. La Corte Constitucional tiene que decidir, analizar técnicamente si es que es factible o no es factible realizarlo. Una vez que pase eso, tiene que pasar a la Asamblea Nacional, recibe el presidente de la Asamblea Nacional, lo pasa al CAL, el CAL nombra una comisión especial para que analice esta propuesta presidencial de reforma o enmienda, que lo dirá la Corte Constitucional, y luego de eso van un sinnúmero de debates internos para luego pues plantearle al Pleno de la Asamblea el primer debate si es que la ley reúne, o esta modificación o reforma constitucional reúne todos los diferentes aspectos. Pero hay una cosa importante, el segundo debate, que es el definitivo, tiene un plazo de duración de 1 año en el que pueden los asambleístas realizar modificaciones o incrementar algunos de los puntos. El otro aspecto importante es que el presidente de la República no cuenta con el 92% de las voluntades de la Asamblea Nacional para aprobar este tipo de reforma constitucional. Ahora, la otra salida pudiera ser entonces convocar a un plebiscito, un referéndum, y lo puede aprovechar ahora que se va a convocar una nueva elección presidencial o elecciones generales. Habría que ver qué pasa, cuál es ese escenario. Pero en todo caso, lo importante es que se queda una puerta, una ventana abierta para lograr estas alianzas con países hermanos que tienen mayor fortaleza, mayores conocimientos en tecnología, en investigación, que pudieran ser parte de este aporte para combatir a las mafias criminales. En otro ámbito, coronel Pazmiño, en semanas anteriores el expresidente Rafael Correa alertó a través de sus cuentas en redes sociales que en estos tiempos preelectorales o electorales iban a suscitarse atentados terroristas en edificios, en hoteles, y citó algunos aspectos. ¿Esta es una información descabellada o hay que prestarle atención? Yo creo que el presidente Correa pues tendrá sus argumentos, pero yo siempre veo que él trata de curarse en sano, porque una vez que han comenzado a haber un sinnúmero de efectos luego de esas declaraciones, como personas comenzando a incendiar, especialmente en la ciudad de Quito, ciertas áreas, pues nos damos cuenta que este tipo de insinuaciones, de este tipo de acciones vandálicas pueden tener un origen también político. Sería lamentable de ser así, pero el expresidente se adelanta a decir lo que va a pasar en el país. Eso quiere decir que tiene muy buena información del interior de estas organizaciones delictivas. Pero parece ser que en el Ecuador no le hemos prestado atención. Bueno, en el Ecuador, pues lamentablemente las autoridades son autoridades reactivas, no proactivas. Esperan que pasen los ¿Está fallando nuestro servicio de inteligencia? Bueno, desde el inicio está pasando desde mucho tiempo atrás, no solo de este gobierno, sino de los gobiernos anteriores, porque hay una infiltración, una cooptación por parte de esas mismas estructuras correístas al interior de estas organizaciones. Claro, mire lo que sucedió en este proceso democrático, que íbamos a elegir a un gobernante transitorio. Acabaron con la vida de uno de los candidatos. Hoy que vamos a tener un nuevo proceso para los próximos 4 años, ¿pudieran suscitarse estos hechos terroríficos en nuestro país? Yo creo que sí. Esto no es nada inusual de lo que puede pasar en el país por los niveles de violencia e inseguridad que tenemos. Recuerde que ya de los 17 candidatos, creo que 2 o 3 ya se han retirado justamente por temor a enfrentar este tipo de reto en el cual la vida suya, de sus familiares, está en juego. Por lo tanto, yo creo que no es que de aquí hasta febrero del 2025 esto va a ser una isla de paz, no, va a ser una isla sumamente convulsionada en donde los actores políticos tendrán que estructurar mejores equipos de protección, tendrán que estructurar lo que se llaman anillos de seguridad mucho más sólidos, porque las condiciones que tiene el país al momento para ejercer este tipo de actividad
proselitista o campañas políticas van a ser sumamente débiles con relación al poder que tiene el crimen organizado. Perfecto, coronel Mario Pazmiño, muchísimas gracias, como siempre, por conversar con Gracias a Noticias ustedes. Oromar. Vamos a nuestra pausa publicitaria, enseguida retornamos.